Si Donald Trump contara realmente con la oposición de todo el poder profundo, no habría llegado a presidente. El secreto de su victoria es que parte de ese poder lo apoyó en contra del otro. Cuando se dice que Trump está luchando contra el Estado profundo, es importante entenderlo. Él representa a una parte. No se trata de una lucha individual, sino de un choque de grandes coaliciones dentro del sistema. Trump tiene a uno de esos grupos detrás de él, y gracias a ello, vuelve a estar en primera línea. Esto quedó claro tras los extraños acontecimientos ocurridos durante la campaña de Trump y la retirada de Biden de la carrera. Se ha llegado a un compromiso con el Estado profundo. Se le han encomendado tareas que antes no podía realizar. En su primer mandato, su apoyo era pequeño, pero en los 4 años bajo Biden, el equilibrio de poder dentro del Estado profundo ha cambiado, y es hora de un contragolpe. El poder profundo es una red de vínculos informales que gobiernan las instituciones formales. Esto no es nuevo. Ha habido mecanismos de este tipo en diversas sociedades, pero a finales del siglo XX y principios del XXI, su influencia ha aumentado debido al progreso científico y tecnológico, la revolución de la información y el crecimiento de las corporaciones. Este proceso comenzó en la década de 1970. Entonces Huntington, conocido por el choque de civilizaciones, escribió un informe cerrado en el que demostraba que las civilizaciones no entran en conflicto, sino que los conflictos son entre estados y estamentos. Su libro público era una tapadera ideológica. Este proceso comenzó en los años 70. En aquella época Huntington, conocido por el choque de civilizaciones, escribió un informe cerrado en el que demostraba que las civilizaciones no entran en conflicto, sino que los conflictos son entre estados y estamentos. Su libro público era una tapadera ideológica. En la misma década, las agencias de inteligencia occidentales volvieron a centrarse en los intereses de las empresas transnacionales. Apareció el informe La crisis de la democracia, para la Comisión Trilateral, donde el principal enemigo de Occidente era el exceso de democracia, que debía limitarse manteniendo la apariencia de las instituciones. Desde mediados de los años 70, surge el poder profundo como sistema ligado a la globalización. Las condiciones previas son la liquidación de Kennedy, la destitución de Nixon, con la participación de los servicios de inteligencia británicos, los acontecimientos del 11 de septiembre y la famosa enfermedad en torno a la cual trabajó la estructura británica de operaciones psicológicas, creando miedo. Esto demuestra que estos procesos están controlados desde hace mucho tiempo. En los últimos 50 años, los vínculos informales espontáneos han evolucionado hasta convertirse en un sistema claramente estructurado de poder profundo, que resuelve los problemas que el Estado ignora o sabotea. Esta estructura responde a los retos de la era global, pero no existe unidad en su seno. La élite global está dividida en al menos 2 proyectos rivales del mundo postcapitalista. Está astillando no solo las cúpulas, sino también las burocracias, las corporaciones, las religiones. Vivimos en una época de agonía del viejo capitalismo y de nacimiento de un nuevo orden mundial. Lo viejo no desaparece, lo nuevo no se establece. El poder profundo es el prototipo del poder del futuro mundo postcapitalista. Tiene 3 fuentes: los representantes de las estructuras supranacionales, la burocracia estatal, la corporatocracia y el capital financiero, así como los servicios especiales. Inicialmente un elemento en la sombra capaz de desempeñar un papel clave. Algo nuevo se está formando a partir de estos componentes. Si el mundo avanza hacia una fase postcapitalista, será el poder profundo el que se convierta en la fuerza principal. Los estados seguirán siendo probablemente formales, como pantalla para amortizar los fracasos, y el poder real estará en otras manos. En 2006, hablé del Estado-corporación, no solo una forma económica, sino un nuevo modelo de poder, en el que las estructuras económicas, administrativas y de poder se funden en un único mecanismo. Esta corporación-estado es diferente de las anteriores. Entonces el objetivo era involucrar a la mayoría,
Ahora es aislar a una gran parte de la población de los recursos, mientras se utiliza el Estado como cáscara. El poder profundo es este Estado-corporación, en el que los servicios de inteligencia desempeñan un papel clave. Esto es especialmente evidente en las estructuras supranacionales cerradas, que yo llamo estructuras de armonización global, evitando términos como gobierno mundial o puñalada por la espalda. Estas estructuras supranacionales siempre han sido una alternativa al Estado. Ahora que el propio Estado se está disolviendo gradualmente, incluso los anglosajones hablan de ello, viejas estructuras como el Club de Roma o el Club Bilderberg están perdiendo importancia. Están siendo sustituidas por el poder profundo, una nueva forma que combina las funciones de los estados y las estructuras supranacionales. Ya no se trata de una lucha entre lo viejo y lo nuevo, sino de su fusión. Es importante entenderlo. Las figuras visibles no son las principales. Los Rothschild son un nombre muy conocido, pero no son más que los máximos responsables de media docena de familias. Su estructura es la City, la Corona y las instituciones aliadas en OEO. A ellos se oponen fuerzas igualmente poderosas. Con Trump, Stephen Schwarzman, creador de Blackstone, vinculado a la familia Schwarzenberg, una dinastía germano-checa, desempeñó un papel importante. Aunque no hay parentesco, estos lazos nos dicen mucho sobre el equilibrio de poder. Los Schwarzenberg y parte de la aristocracia negra, europea vinculada al Vaticano, se han opuesto tradicionalmente a los clanes británico-estadounidenses. Ahora se han convertido en aliados de Trump. Se ha establecido un delicado equilibrio entre los dos polos del poder profundo, el TEA británico y el ANA continental. No está claro quién ganará. Sus proyectos de futuro son fundamentalmente diferentes. Los ultramundialistas que están detrás de las élites británico-estadounidenses pretenden cambiar la naturaleza biológica del hombre. Su ideal es una sociedad con desigualdades biológicas que recuerden a las castas. Esto es el Alien, un concepto anunciado en 2018 en la conferencia del Instituto de Complejidad en Santa Fe. Los planes incluyen astillar y perpetuar la desigualdad social a nivel biológico. Se les opone el proyecto Predator. Las fuerzas de Trump que también están a favor de un mundo digital, pero sin manipular la biología. Consideran que los problemas tienen solución desde el punto de vista técnico y de gestión. Trump no es un nacionalista, sino un viejo globalista. Apoya al Banco Mundial, al FMI y cree que el Estado debe servir a las corporaciones, no desaparecer. En contraste con Trump, Klaus Schwab y sus partidarios exigen la desaparición del Estado y su sustitución por corporaciones, y la destrucción de la clase media. Su modelo es una sociedad con un 5% de ricos y un 95% de pobres, étnicamente mixta y fácilmente gobernable. Este experimento ya está en marcha en Europa. La idea de la migración masiva no es nueva. En la década de 1970, cuando los servicios de inteligencia se reorientaron hacia los intereses de las empresas transnacionales, se discutieron planes para repoblar Europa con mano de obra barata. En aquella época, el jefe de la inteligencia francesa, Desmarange, negoció un túnel submarino bajo Gibraltar para los migrantes. El proyecto fracasó, pero la idea refleja la escala de los planes. Así pues, las dos partes del poder profundo sostienen modelos diferentes. El primero es digital, con la preservación del Estado y parte de la clase media, un capitalismo tardío duro que recuerda al feudalismo. El segundo es el colapso de la naturaleza humana y un futuro posthumano. Fueron los extremos promovidos por Biden y globalistas como Schwab los que asustaron a parte de la élite mundial, que decidió actuar al sentirse desplazada del nuevo sistema. La enfermedad conocida no fue espontánea. Se inició y se completó a la orden. En diciembre de 2020, Bill Gates fue el primero en anunciar el inminente final, seguido de The Economist, un instrumento de propaganda propiedad de los Rothschild y la familia Agnelli. Las portadas con símbolos son trolling de distracción.
La tarea de Trump es liberar a EIUSUI de la influencia del poder profundo vinculado a los clanes británico-estadounidenses. Sus acciones, como el barrido de USAID, son golpes contra la agencia británica. Está construyendo un proyecto alternativo de gobernanza, en lugar de un único mundo plano, una estructura de varias macrozonas. El pináculo es Norteamérica como entidad supranacional tecnocrática, un concepto promovido ya desde Herbert Wells y los Fabianos. El abuelo de Elon Musk lo propugnaba. Bajo Trump, Estados Unidos no es solo un Estado-nación, sino el centro de una nueva pirámide supranacional. Su equipo no quiere destruir el Estado, sino transformarlo en una tecnoestructura controlada. A diferencia de los globalistas de Schwab, proponen un mundo con varias macrozonas, cada una bajo el control de tecnócratas. Trump no lucha solo por el Estado-nación y el proteccionismo es solo la forma de un contenido complejo. La principal división está en las actitudes hacia la naturaleza biológica humana. Unos quieren cambiarla, otros no. El proyecto británico Nueva Commonwealth Polaco-Lituana. Imposible sin Bielorrusia. El intento de derrocar a Lukashenko en 2020 fracasó, y sin Bielorrusia este plan no funciona. Esta Commonwealth Polaco-Lituana incluye a Polonia, Lituania, Ucrania y Bielorrusia. El Vaticano está impulsando el proyecto Intermarium, centrándose en Austria y Hungría, que reclaman zonas tradicionales de influencia. El Vaticano y Gran Bretaña son rivales desde hace mucho tiempo. Tras la creación de la Iglesia Anglicana, los monarcas británicos se convirtieron en los iguales religiosos del Papa, lo que provocó un perpetuo enfrentamiento. Ahora el Vaticano está tácticamente aliado con los clanes que apoyan a Trump y luchan contra Gran Bretaña. Pero las cosas están cambiando. Desde finales del siglo XIX, los británicos planearon crear un imperio global en el que Estados Unidos desempeñara un papel subordinado. Sin embargo, en el siglo XX, Epuline Austive y la URSS asestaron un duro golpe al Imperio Británico y comenzó su desintegración. Entonces, Gran Bretaña eligió el camino del imperio financiero, apoyándose en la alianza con la URSS, que veía a EU como el principal enemigo. Hoy, la tarea de la alianza entre la City y la Corona es mantener su influencia en el nuevo arreglo mundial. La City es un estado especial de la época anterior a la conquista normanda. El Lord Mayor controla el acceso del monarca. No es el alcalde de Londres, sino una entidad de poder separada. La corona y la ciudad tratan de debilitar a Estados Unidos, arrastrándolo a diversos conflictos. La administración Biden no permitió que se involucrara en el conflicto palestino-israelí, lo que demuestra la complejidad de los intereses. La religión y los valores son una tapadera de los intereses sociales. Como señala Ullerstein, los valores son flexibles cuando se trata de poder y beneficio. La historia está llena de ejemplos en los que las religiones enmascararon objetivos políticos y económicos, como la alianza de Francisco I con el sultán de los otomanos o la cooperación de la URSS con Gran Bretaña y Estados Unidos contra el Tercer Reich. El poder profundo es necesario allí donde exista un Estado. Rusia es un caso especial. Aquí el poder es autosubjetivo, permitiendo a otros sujetos por delegación. En Rusia, el poder se construyó de forma diferente que en los países capitalistas. El poder profundo es un fenómeno del capitalismo, asociado a la separación entre el capital y el Estado. En Rusia, esta separación no existía. El poder era a la vez formal y profundo. Aunque en Rusia había estrechos grupos de influencia, como el séquito de Alejandro I, o el pequeño Politburó de Stalin. El poder profundo como fenómeno separado no es necesario para el funcionamiento del poder. Rusia es una gran potencia nuclear, lo que cambia los planteamientos sobre el poder. El mundo moderno no conoce estados plenamente soberanos. El sistema mundial limita la soberanía. Pero Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Rusia tienen la máxima soberanía. Hay un grupo de estados con una soberanía menor pero real: Turquía, Irán, Israel, Sudáfrica, Brasil y la RPDC. Se les puede llamar soberanos, a pesar de las posibles objeciones.
Todos los demás son países con soberanía limitada, como Colombia, Laos o Vanuatu. La jerarquía mundial de soberanía es una pirámide en la que la cúspide no depende en gran medida de los bancos centrales, que están subordinados a la Reserva Federal estadounidense. Las armas nucleares otorgan a algunas potencias un plus de soberanía. La multipolaridad es una fase histórica muy breve entre bipolaridades o luchas por la hegemonía. La historia muestra ciclos de dominación por dos potencias, Roma y Cartago, URSS y EUNA, Inglaterra y Francia. El Estado se está convirtiendo en algo del pasado, y la aparición de un único hegemón es improbable. China, a pesar de su crecimiento, es poco probable que llegue a serlo en el siglo XXI, debido a sus problemas internos y a las barreras lingüísticas. El hegemón establece las reglas políticas y culturales. Los británicos y los estadounidenses han impuesto su lengua y su cultura de masas, mientras que es improbable que la cultura china llegue a ser global. El futuro está en las macrozonas, grandes entidades políticas y económicas que unen a varios estados. China ya es una macrozona. Rusia puede convertirse en una con enclaves. El Reino Unido tiene dificultades con esto, por lo que está luchando activamente. Trump, defendiendo el Estado-nación, está creando de hecho una macrozona de Norteamérica, EU, Canadá y posiblemente Groenlandia. No se trata de un Estado-nación, sino de un nuevo tipo supranacional. Las macrozonas no son una novedad. En el siglo XV, la globalización dio lugar a imperios como el de Carlos V, el otomano, el Qing y otros. La globalización moderna requiere grandes estructuras político-económicas, las macrozonas. Las empresas transnacionales no pueden convertirse en macrozonas, porque no pueden utilizar el poder y la violencia. Por tanto, la lucha por las macrozonas es la clave del siglo XXI. Habrá unas 6 o 7 macrozonas, y la lucha se está llevando a cabo bajo el disfraz de la defensa de los estados nacionales. Se avecinan graves turbulencias en el mundo. El ejemplo más cercano es el largo siglo XV, con conflictos y rebeliones. Hoy la situación puede ser peor debido a la tecnología y a las amenazas biológicas. Nos esperan más pandemias, aunque la guerra en Europa dificulta su desencadenamiento. La mayoría tendrá que reducir el consumo. Los recursos son escasos y caros. La población se estabiliza, sobre todo en China. Hay una gran disparidad entre el norte rico y el sur en desarrollo. Gracias a Internet, los habitantes del sur ven el nivel de vida del norte y aumentan la presión sobre Europa. En Europa, algunos países como Alemania y Francia ya han superado el punto de no retorno en el cambio cultural. Si más del 15% de la población masculina menor de 40 años son emigrantes de otro origen cultural, el código cultural cambia irreversiblemente, aunque se mantenga el idioma. Nos esperan graves cambios climáticos y demográficos. Los geólogos registran el calentamiento del núcleo de la Tierra sin explicación. El clima es cíclico. Estamos en el 25º ciclo solar. Similar al 23º, son posibles calentamientos y enfriamientos. Nos adentramos en un periodo de penurias, conflictos, cambio climático, recursos menguantes, como jinetes del apocalipsis. Pero hay esperanza. De los tiempos difíciles nacen personas fuertes. Creo que en Rusia, Kazajstán y otros países habrá quienes puedan salir adelante. Tenemos fuerza, historia, experiencia y espíritu de victoria. Lo más importante es afrontar la adversidad juntos, no solos. Entonces las posibilidades de éxito son mayores. En la lucha por el futuro, ganará el que caiga último y se levante primero para construir un mundo nuevo.